nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo segundo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen. Estamos ahora en el segundo apartado, donde el Catecismo está dedicando 21 números a desarrollar el tema que tiene como título Hágase en mí según tu palabra, la maternidad divina de María. Número 494 del Catecismo dice: el anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús. Y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Texto precioso, ¿no?, que nos ofrece el Catecismo en esta mañana, ¿no? El anuncio de algo tan contundente, increíble. Ella respondió con la obediencia de la fe. El hecho de que con nuestra mentalidad racionalista, ¿no?, existan tantas resistencias para acoger que Jesucristo fue concebido sin concurso de varón, por la obra del Espíritu Santo, esto que no lo creen muchos ya hoy, María creyó a ese que le estaba dando el mensaje, a ese ángel que le estaba anunciando algo que estaba por encima de toda capacidad humana. María creyó. Si es que los tercos no son los que creen, los tercos son los que no creen. La resistencia racionalista de muchos hombres y mujeres del día de hoy, en el fondo es una falta de obediencia en la fe. En nosotros lo que existe es una falta de obediencia de no darle fe a Dios. Es decir, de que yo no creo en Dios. Eso es así de claro. La expresión nada hay imposible para Dios, que es lo que dice María, y María consintió y asintió. María cree que nada hay imposible para Dios. Ella lo acoge. No son como una hipótesis, ¿no? Es algo real y concreto, que va a tomar carne en sus entrañas. Y ella lo cree. No hay imposible para Dios. Esta expresión, prácticamente, queridos amigos, debería ser objeto de nuestra meditación en este día. Nada hay imposible para Dios. Y surge una pregunta, ¿no? ¿Dios nos puede crear libres y al mismo tiempo obligarnos a todos a que aceptemos su palabra y vayamos todos al cielo? ¿No parece esto como contradictorio? No, porque sería precisamente una contradicción. Dios es todopoderoso, pero no tiene contradicciones en sí. La actitud de María supone decir: lo que Dios quiere sale adelante, y lo que Él no quiere, yo tampoco lo quiero. Ese es el mérito de confiar.
todo lo diferente a nosotros hoy día. Lo que Dios quiere no me importa. Solo quiero lo que yo quiero. Ese es el hombre de hoy. Y María nos enseña totalmente lo diferente. Lo que Dios quiere sale adelante, hasta lo imposible. Y lo que Él no quiere, yo tampoco. Porque supone vencer nuestros miedos, supone aceptar nuestras limitaciones, supone colaborar con Dios, supone no enterrar los talentos. El mérito para nosotros muchas veces es cuantificar lo que hacemos, pero no se puede obrar activamente si no hay confianza. Para Dios nada hay imposible. Y de esto se derivan muchas consecuencias, ¿no? Lo posible no se lograría si en este mundo no se intentara lo imposible. Cuando a veces decimos, esto es imposible, estamos diciendo, no tengo confianza en Dios. Hay un dicho que dice, como no sabía que era imposible, lo hicieron. Interesante, de las cosas que más me gustan en lo personal, ¿no? Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Frente a algo imposible entran los miedos, como le pasó a Pedro cuando caminaba sobre las aguas. Se apartó de la mirada de Jesús y empezó a mirarse a sí mismo. Y se dijo, esto es imposible, y empezó a hundirse. El miedo nos impide tener esa audacia para confiar en Dios. Es la audacia que lleva a saber que Dios siempre es más, que Dios está por encima del cálculo humano, que nuestros cálculos se quedan cortos ante su presencia. Ese Dios, ese factor Dios en nuestra vida, hace que haga un cálculo donde no me cierre a la posibilidad de que Dios actúe de una manera soberana, de una manera sobrenatural, de una manera por encima. Y tengo que confiar en ese factor Dios. Hay una frase de San Agustín que me encanta que dice, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. Frase de San Agustín, preciosa. Es otra manera de ver lo de nada es imposible para Dios. Es el discernimiento práctico de la vida. Qué bueno sería que nuestro lema de este día o de este fin de semana fuera, nada hay imposible para Dios. Siguiendo el ejemplo de los santos, que han sido así de audaces, así de atrevidos, capaces de confiar en Dios todo. Vuelvo y repito la frase de Agustín, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. Nada imposible para Dios. Nosotros, viendo la vida de los santos, viendo la vida de los mártires, así de atrevidos, así de audaces, siempre decimos, wow, Padre Pío, qué fortaleza. Madre Teresa, ¿no? Qué confianza. San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco Javier, San Ignacio. La fortaleza de todos estos santos nace de la confianza total en Dios, de la confianza en que nada hay imposible para Dios. Vamos a hacer esta obra, vamos a evangelizar el mundo, y hoy día todo el mundo dice, pero eso suena muy romántico, pero eso en la realidad es imposible. Y los santos nos enseñan que eso no era imposible. Irse a la China a evangelizar, como lo hizo Francisco Javier,
Si hoy día alguien lo dijera, todos le diríamos, estás loco, te van a matar allá. Eso fue lo mismo que le dijeron a él. Pero nada era imposible para Dios. Fue y lo hizo. Y de hecho, murió. Pero lo hizo. Así donde su conocimiento a la palabra de Dios, como María, por eso llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó por entero a la obra de su Hijo y se entregó para servir, dependiendo de Él, por la gracia de Dios, y fue instrumento para la redención. Nosotros también llamados a eso, a ser instrumentos en este lugar donde estamos, para la redención de muchos hombres. María acepta lo que Dios le pide e inmediatamente se entrega. Ese en ti confío continúa con el a ti me entrego. En ti confío, a ti me entrego. María se entrega al misterio de la redención en dependencia y con Él. En ti confío, a ti me entrego. No es que Dios nos da su gracia y luego vamos solos, no. Es por Cristo, con Él y en Él. Así como lo dice la preciosa oración de la iglesia en la liturgia: Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Si es que esto no lo voy a hacer solo. Aquellas personas que tienen de buen corazón siempre estar ayudando a alguien o a muchos. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Para poder colaborar con Dios hay que ir de su mano. No es decir, yo voy a hacer algo por Dios, pero lo haré por mi cuenta. No, eso no se vale. Eso tiene mucho egoísmo, eso tiene mucho amor propio, mucha búsqueda de usted mismo. No se pueden hacer cosas por Dios sin Dios. La iniciativa no nace de mí. Yo tengo que responder a su llamada, a su iniciativa. Esto purifica toda nuestra intención y hace que nuestras obras se conviertan en un completo camino de salvación, en una ayuda tremenda a la redención de los hombres, por Cristo, con Él y en Él. Esta espiritualidad mariana es un auténtico bálsamo para nuestra vida, una auténtica medicina contra ese voluntarismo que existe hoy día, ¿no? Ese voluntarismo que pretende que yo soy el que lo hago todo, ese yo voy a hacer, yo. Ese voluntarismo de poner todo bajo mis propias fuerzas, al final termina en fracaso, y ese fracaso termina en desconfianza. Por eso a los líderes de la catequesis, a los líderes de un grupo, de un movimiento, siempre hay que decirles: hey, pregúntate constantemente cuál es la intención por la que estás haciendo lo que haces, para que no seas tú, sino que sea Él, para que no vayas a terminar buscándote a ti mismo y después te des cuenta que terminas desconfiando, porque has centrado todo ese trabajo, todo ese ministerio, todo ese servicio solamente en ti. Cuando uno en su vida de servicio se dé cuenta o le pase un pensamiento o una actitud que diga: esto no sale sin mí, ya hay que prender un semáforo rojo. Ya te estás buscando a ti mismo. Vas a terminar mal, fracasando, yéndote, o como dicen algunos por ahí, voy a terminar quemado. Lo que vas a terminar es casi perdiendo la fe, porque es que te estás buscando a ti mismo.
Muchas veces somos inconstantes porque hemos tenido un planteamiento voluntarista solo por mí y fracasamos. Y al final dejamos de confiar en Dios, incluso al final dejamos de amar a Dios, ¿no? El asunto es que queremos hacer cosas buenas sin la compañía del bueno que es Dios. Por lo tanto, la invitación es a hacer esas cosas buenas, a servir como instrumento, pero de la mano de Dios, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Queremos hacer cosas espirituales sin la compañía del Espíritu Santo, pues no, fracasan. Hacer las cosas no solo por Cristo, sino con Él y en Él. Vuelvo y repito, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Esta es María. Esta es María. Y continúa este número 494 del Catecismo diciendo en el segundo párrafo, ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Qué cosa más hermosa, ¿no? Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia, ¿no? La muerte vino por Eva, la vida vino por María. A María se le ha llamado la nueva Eva, y al igual que a Eva se le ha llamado Madre de los mortales, y a María se le ha llamado Madre de los vivientes. Porque por el pecado original se introdujo la muerte. Es una imagen que nos regala la patrística, ¿no?, de los padres de los primeros siglos, y que nos sirve para concentrar en una imagen: Cristo, nuevo Adán; María, nueva Eva. En esta imagen concentramos el misterio de la redención. Los que han estado en Jerusalén recordarán en la Basílica del Santo Sepulcro, debajo de la roca del Calvario donde Jesús murió, se conserva abajo, muy abajo, una capilla llamada Capilla de la tumba de Adán y Eva. No se trata de una cuestión histórica, más bien de una cuestión paradigmática. En la roca que fue regada por la sangre de Cristo están los restos de Adán y Eva que han sido lavados por la sangre de Cristo. Ese es el significado que esa capilla tiene ahí, en la misma roca donde fue crucificado y muerto Jesús. Y acordémonos que al pie de la cruz estuvo María. María es como un vaso de Dios donde se recoge la sangre redentora de Cristo para dispersarla, distribuirla a toda la humanidad. ¿Recuerdan los que han visto la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿Recuerdan esta imagen donde después de que Cristo fue flagelado por los soldados romanos de una manera bestial, María se arrodilla con una toalla y recoge la sangre de su hijo que estaba esparcida por el suelo, ahí en el lugar, en el pretorio, ahí en el lugar donde fue flagelado Jesús? Y ella se agacha con esa toalla, con esa devoción grandísima. Ella quiere como recoger toda la sangre para que no se desperdicie. Es una imagen muy impactante, ¿eh? Es más, en lo personal, a mí me impactó más esa imagen que la misma imagen de la flagelación. Esa devoción con la que María cae por suelo a recoger esa sangre
A los que no hayan tenido en cuenta este detalle cuando vean esta película, ténganlo presente, ¿no? Esta imagen es la del vaso sagrado, ¿no? Que recoge la sangre de Cristo para distribuirla, como una esponja, ¿no? María, dentro del plan de Dios, es como un acueducto de gracia para distribuir la sangre de su Hijo. ¿Eh? Eva dijo, no me fío. Y María dijo, me fío plenamente. El pecado original es la respuesta a la tentación del demonio. Esa tentación que decía, en el fondo Dios no quiere que vosotros seáis felices. Dios no quiere que le hagan sombra. Detrás del pecado hay una falta grave de confianza en Dios. Por eso el demonio le dice a Adán y Eva, seréis como dioses. Es un don de Dios que Él haya puesto sus ojos en mí. Esa es la actitud de María, totalmente diferente a la de Eva. Seréis como dioses. Y se le abrieron los ojos. En cambio, los ojos de María se ponen en el Señor. No en el querer ser como Dios, sino son ojos de agradecimiento y de considerarse privilegiada por Dios. Frente a la desconfianza de Adán y Eva, de que posiblemente Dios no quería que ellos fueran felices con lo que ya les había dado y querían pretender ser y tener más, María responde con la confianza. Se dice incluso que la respuesta de María es causa de nuestra salvación. Esa palabra causa se aplica aquí en el catecismo de una forma distinta, ¿no? Es verdad que el pecado de Adán y Eva es causa de nuestra perdición, pero decir que la respuesta de María es causa de nuestra salvación, somos conscientes de que quien es el dador de la salvación no es María, sino que es Dios en Jesucristo. Él es el Redentor. María no es causa en este sentido, sino que es causa intermedia, necesaria para que Dios dé la salvación. Es Dios el que ha querido que esta causa, María, resulte necesaria. Podía haberlo hecho de otra manera, pero ha querido que sea el sí de María la intermediación para que su salvación llegue a todos. En el caso de Adán, podemos hablar de causa en el sentido más propio. La redención de Cristo causó la salvación del mundo. Número 495 del Catecismo dice, llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Theotokos. Juan 2:1. 3 días después se celebraba una boda en Canaán de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Juan 19:25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Junto a la cruz estaba su madre. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María
y sus hermanos Santiago, Simón, José y Judas? María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. Lucas 1:43. ¿Dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Qué cosa más interesante, ¿no? Aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Señor. Isabel dijo, ¿no? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Y la Iglesia tras esto confiesa que verdaderamente María es madre de Dios. Theotokos. María es madre de Jesucristo según la carne. Es obvio que María no es madre de Jesucristo según la naturaleza divina. La naturaleza divina de Jesús era preexistente desde el inicio. Antes de que María existiera, su Hijo Jesús existía. Era el Verbo eterno. Pero sí es madre de Jesús según la naturaleza humana. Algunos se podría preguntar, entonces, ¿es media madre? ¿O María es una especie de madre adoptiva de Jesús? María es madre, plenamente madre de Jesús, porque es madre de las personas, no se es madre de la naturaleza. La maternidad es una relación personal, de tal forma que podemos decir que María es madre de Dios. ¿Eh? Esto es muy importante tenerlo nosotros presente, ¿no? Las Escrituras y los padres de la Iglesia demuestran desde siempre que esto es así. Se puede decir que Jesús es Dios. Se puede decir que Dios ha sufrido. Obviamente no ha sufrido en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Y a esto, en la teología, se le ha llamado con el nombre del principio de comunicación de idiomas. No significa inglés, castellano, francés, no. Comunicación de idiomas. En el lenguaje ordinario, todas las propiedades del hombre son aplicadas a su persona. Por consiguiente, las propiedades de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, pueden predicarse de su única persona. Solo hay un sujeto, no hay dos personas. Hay una sola persona en Jesús. Se puede decir que Jesús es Dios y se puede decir que Jesús es hombre. En general, los términos concretos siempre se refieren a la persona. De ahí que las afirmaciones que intercambian las propiedades humanas y divinas de Jesucristo, ambas son correctas. Fijémonos que suelen decir los teólogos cuando se usan términos abstractos, no muy concretos. Los términos abstractos no se suelen referir a la persona, sino a la naturaleza. Por ejemplo, se puede decir, ¿Dios ha muerto en la cruz? Sí se puede decir, Dios ha muerto en la cruz. Pero lo que no se puede decir es, la divinidad ha muerto. Eso no se puede decir. Se puede decir que Jesús es eterno. Antes de que existiera Abraham, existía yo, dice Jesús. No se puede decir que la humanidad de Jesús es eterna. Porque Jesús, hombre, fue concebido, es decir, tiene un principio, la humanidad de Jesús. ¿Okay? Y así podríamos hacer una lista de estos referentes. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de persona.
y de esa persona hacemos todas las referencias. Muy bien, pues en conclusión, queridos amigos, fue en el concilio de Éfeso donde la Iglesia definió este precioso dogma: María, Madre de Dios. La fórmula que se utilizó en aquel tiempo para definir fue la palabra griega Theotokos, María, Madre de Dios.